La filosofía medieval se interpreta convencionalmente como la filosofía de la Europa occidental entre el declive de la cultura pagana clásica y el Renacimiento. Como este es un tema tan grande y tan amplio, este video va a tener 4 partes. El primero va a hablar sobre los límites geográficos y cronológicos que nos demuestra la filosofía medieval. En la segunda instancia, unos ingredientes principales como si estuviéramos cocinando la filosofía medieval, qué es lo que necesitamos para que se lleve a cabo la filosofía medieval. En una tercera instancia, el periodo patrístico desde este periodo hasta los mediados del siglo XII y luego, como en una cuarta parte, desde el siglo XIII hasta el siglo XV. Cuando hablamos de los límites de la Edad Media, decimos principalmente que es llamado desde el occidente latino. Este es el área en el cual se desarrolla esta filosofía, en términos generales. Muy especialmente está el catolicismo romano. Cuando hablamos de los ingredientes principales para hacer una filosofía medieval, primero tenemos que decir, hay que combinar la filosofía pagana clásica, principalmente la griega, pero también en sus versiones romanas, con la nueva versión también de la religión cristiana. También estarán algunos sabores de las herencias intelectuales judías e islámicas, y todo esto se va desarrollando en 1300 años más o menos, hasta que esto ya esté hecho. Y cuando uno habla de filosofía medieval, uno puede decir que esta filosofía es una filosofía volátil, es una filosofía potente. ¿Por qué? Porque cuando uno se refiere tanto a la filosofía como al acto religioso, los que estaban iniciando en ese culto en la religión tenían que confrontar sus creencias con las bases filosóficas que se estaban dando en este tiempo. Por eso, la unidad entre la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, la Encarnación o la Santísima Trinidad, pueden ser muy difíciles para ponerlas dentro del contexto filosófico. ¿Por qué? Porque se pueden decir, está la religión, también está actos escritos, por ejemplo, por Platón o por Sócrates, que se pueden llegar a acomodar, pero no es en todo fácil llegar a acomodar un criterio como la resurrección en Sócrates, sí en Platón, pero ahí ya va habiendo esa contrariedad que los creyentes de este tiempo tenían que afrontar. En la tercera instancia, cuando se habla del periodo patrístico hasta los mediados del siglo XII, primero hay que mirar el término de patrología o de patrística. Esto lo podemos decir de diversas maneras y hasta desde el mismo término etimológico de la palabra, padres de la iglesia. Pero este padre no significa los sacerdotes, aunque muchos de ellos eran autores que estaban dentro del acto religioso y eran sacerdotes. No significa padres fundadores, muchos de ellos también fueron fundadores. Más bien veamos este término de padres como el signo del maestro, ese maestro que enseña. Eso no lo hicieron los autores de la patrística. Entonces aquí podemos llegar a confrontar una parte que nos dice San Pablo en la primera de Corintios 4, en el versículo 15. El término padre se aplicaba en este tiempo para el obispo, que era la autoridad que enseñaba dentro de la iglesia. Pero esta palabra ya fue gradualmente tomando propiedad no solamente para los obispos, sino para aquellos que tomaban posturas dentro de la acción tanto religiosa, guiados en especial por algunos tintes filosóficos. Cuando vemos a San Agustín, vemos a una persona que está dentro del año 354 hasta el año 430. San Agustín tiene una particularidad y es que su acción y sus estudios
no son netamente filosóficos, pero a él se le considera filósofo por su amor directamente a la sabiduría, porque él, desde sus estudios teológicos, religiosos, también demostraba el amor que tenía a la filosofía. Tiene muchos escritos y muchos escritos los conocemos, pero San Agustín, sus aspectos teológicos dan tintes filosóficos. Por eso está dentro de los autores patrísticos que nos evoca la filosofía medieval. Boecio es otro de los autores que estaban dentro de esta etapa y él es conocido por la consolación de la filosofía. Es un texto que él nos propone ¿para qué? Para ir analizando los criterios desde la filosofía, ese camino que ha de tomar la filosofía y unos criterios también de fe, pero no explícitamente habla de la fe exactamente, pero sí nos demuestra caminos y vías para acercarse a la eternidad, a la divinidad. Él está dentro de los años 480-525. Cuando hablamos de Anselmo de Canterbury hay que dar también un poco el contexto. Habían unas tribus que se denominaban las bárbaras germánicas, que habían perturbado tanto el Imperio Romano tardío, se había establecido desde hace mucho tiempo, y los últimos asaltantes vikingos que habían convertido en respetables normandos. El comercio comenzó a revivir, los viajes volvieron a ser relativamente seguros, al menos en comparación con lo que había sido en la época previa a este gran autor. Entonces empezaron a surgir ciudades y junto a ellas comenzaron a desarrollarse arreglos sociales. Entonces aquí ya vemos que Anselmo está naciendo en un punto clave de la filosofía, y es que ya se están dando directrices a la sociedad. Platón también lo hizo, pero es Anselmo de Canterbury el que nos va demostrando que se puede desarrollar una mejor sociedad. Entonces la educación fue parte de este renacimiento general y con ella la filosofía. Los principales filósofos antes del año 1000 probablemente son un número de 5 o 6, dependiendo de cómo también denominemos a los filósofos. Pero luego estos números iban creciendo y era Anselmo el que estaba también observando esta realidad. Pedro Abelardo es otro de los filósofos que están dentro de esta etapa, y es Pedro Abelardo el que se puede ubicar entre el 1079 y el 1142. Entonces, cuando uno ve a Pedro Abelardo, ve muchas acciones, se podrían decir, coloridas dentro de la filosofía que él propone. Entonces, hay una historia de él que es una autobiografía que se llama Mis adversidades, y es de una buena lectura, pues hoy en estos criterios desde la filosofía medieval, y es uno de los que está más presente dentro de esta etapa. Entonces, es Abelardo el que representa la flor plena de la filosofía medieval temprana. ¿Eso qué quiere decir? Es uno de los más reconocidos en esta etapa de la filosofía. Uno de los temas que también él escribió es las acciones teológicas como la Trinidad. Entonces su angustia no era solamente una presencia de la teología, como ya lo veíamos, sino también una acción religiosa. Entonces era un énfasis muy fuerte, y muy fuerte que a dar claridades a aquellos agentes que estaban con algunas intenciones exteriores que no querían dar una claridad a la filosofía. Entonces aquí terminamos una parte inicial que es la filosofía medieval temprana. ¿Temprano por qué? Porque era esos pasos que iba dando la filosofía, pero luego cuando uno va a mirar el por qué, el para qué, todo esto, es cuando llegan las universidades, pero eso ya es tiempo después. En el siglo XII es cuando ya se dan nuevas tradiciones de textos filosóficos, tales como el Fenómeno del Alma de Platón, la República de Platón, el libro Z de Aristóteles, que son también libros bases de los autores que están dentro de esta filosofía. Entonces,
Aquí vemos que la etapa temprana da oportunidad también para el surgimiento de las universidades y de la academia como parte de un nuevo horizonte de formación. Entonces, en el siglo XII uno puede encontrar tres lugares que son como especiales dentro de la filosofía, que el primero es Cilicia, el segundo es Constantinopla y el tercero España. Entonces Cilicia era en ese momento un crisol, un nacimiento de nacimiento y unidad de los latinos, los griegos, los judíos y los musulmanes. En Constantinopla se puede ver que a finales de los años 1120 eran importantes las traducciones tanto lógicas como filosóficas de Aristóteles, de Platón, de Sócrates. ¿Esto qué trajo? Mucha confrontación por las tensiones tanto políticas como ideológicas de estos autores, porque cada uno tenía como su punto y su referencia. Entonces aquí ya podemos ver también una parte de la filosofía que está dentro de la medieval, que es la filosofía bizantina, que hace parte de la acción en Constantinopla. En España hay una escuela de traductores extremadamente importante que surgió en Toledo, España. Y esto fue bajo la dirección de un arzobispo. Él falleció en 1151 y entonces este tuvo una escuela en la cual se formaron muchos de los que también ayudaron a dar claridad a los aspectos lógicos y filosóficos de esta época. Aquí también vemos como último punto dentro de la formación es las escuelas como universidad, los profesores de forma individual y las escuelas de cátedra. Entonces aquí vemos tres formas de educación que nos propone la filosofía medieval. Y esta es una corta introducción a la filosofía medieval, aspectos que muy posiblemente pasamos por alto, pero que también nos pueden dar como unos puntos y unas claridades para decir, de aquí surgió, de aquí resultó, y desde aquí uno puede entender también muchos aspectos que tenemos tanto dentro de la acción religiosa como dentro de la acción de la filosofía.